Bienvenidos y bienvenidas una temporada más a ECO, ya sabéis, un programa de economía en el que tratamos de ofrecer un debate serio, riguroso y profundizar más allá de los grandes titulares de los medios convencionales. Y qué mejor forma de empezar esta nueva temporada que hablando de Cataluña. Sí, es cierto, se ha hablado muchísimo en los últimos meses, pero nosotros queremos ir más allá del blanco y negro y más allá de la dicotomía en la que muchas veces se presenta este tema. Y es que tras muchos meses de convulsión en Cataluña y también en el resto del Estado español, el problema político sobre el encaje territorial de Cataluña sigue estando encima de la mesa, sigue sin estar resuelto, y en el programa de hoy vamos a tratar de analizar cómo hemos llegado hasta aquí. También vamos a evaluar el balance económico de este proceso y, sobre todo, quizá lo que más nos interesa, cuáles son las perspectivas, tanto económicas como políticas, de este debate que se está dando en España. Bien, vamos a empezar por ello a presentar a nuestros invitados y a nuestras invitadas, que hoy nos van a permitir ir desgranando los temas que tenemos preparados para entender este tema. En primer lugar, tenemos a Miguel Carrión, analista de banca y de mercados, colaborador de Eurointelligence y colaborador también del diario, colaborador ocasional. También tenemos, en segundo lugar, a Javier Loscos, profesor de la Facultad de Derecho y Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Y en tercer lugar tenemos a Nuria Alabao, periodista del Consejo Editorial de Contexto y de la Fundación de los Comunes. Bienvenido a los tres, bienvenidos, bienvenidas, y muchas gracias por estar con nosotros. Si queréis, vamos a empezar con esa primera introducción al tema que hemos presentado, Cataluña, los efectos económicos, temazo. Nuria, si quieres empezamos contigo, una primera aproximación, un minutillo acerca de tu enfoque. Bueno, simplemente, por ejemplo, para arrancar, porque evidentemente es un tema bastante complejo que en un minuto pues quizá no puedas dar ni siquiera una aproximación a las claves más importantes, pero para conectarlo con la actualidad yo diría que estamos en una situación de evidente estancamiento, que las soluciones de carácter represivo, digamos, la aplicación del 155 con la intervención de la autonomía de Cataluña, también los procesos judiciales en marcha y el hecho de que haya personas no solo presas, sino que se enfrentan a penas de cárceles bastante elevadas. Y, sin embargo, las elecciones que se han convocado al Parlamento de Cataluña han evidenciado que no hay como una solución a la vista como muy pronto. Entonces, eso quería remarcar, situación de estancamiento, que cualquier solución que vaya a venir tendrá que ser, evidentemente, una solución que parta de un reconocimiento de que este es un conflicto político y de que existe cierta legitimidad, o que el reclamo independentista tiene legitimidad. Entonces, si no hay ese reconocimiento, yo creo que nos podemos encontrar con un estancamiento más a largo plazo, que evidentemente puede ser funcional a los intereses políticos de algunos partidos, como el PP, Ciudadanos, y que yo creo que para la posibilidad de que haya un cambio político en España de carácter progresista, esto sería muy negativo, porque la cuestión nacional, un conflicto de carácter nacional en las próximas elecciones españolas, digamos, creo que sería una catástrofe. Muchas gracias, Nuria. Javier, una primera aproximación al tema de Cataluña. Bueno, yo creo que comparto bastante del análisis que acaba de plantear Nuria, y por hacer alguna contribución diferente, creo que se trata de un caso que, por una parte, nos plantea un debate a quienes tenemos algo que ver con el mundo del derecho, además de con la economía, sobre cuáles son los límites del derecho. Creo que en este debate se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo este tiempo que estamos ante un problema de carácter político, donde no es posible una solución al margen de las dimensiones legales, pero no es posible una solución solo con soluciones legales. Precisamente yo prefiero hablar de derecho y no de leyes, porque el derecho es una de las instituciones que hemos inventado como especie para la resolución de los conflictos, y nos aporta un instrumental del cual las leyes son una parte de las herramientas, pero son herramientas porque están sometidas a una obligación de servicio a las soluciones, de que cuando las leyes no aportan una solución a los conflictos, las leyes se pueden cambiar. Y la forma de cambiar las leyes en países democráticos es precisamente el diálogo, y el diálogo entre gente que piensa cosas distintas. Muchas gracias, Javier. Miguel, en tu turno.
Bueno, diría varias cosas. La primera es que me parece que una cosa que en particular a mí me sorprendió en su momento, pero que parece que, bueno, es que la mayor parte de la gente fuera de Cataluña no se tomó en serio el proceso independentista hasta el mes de septiembre. Es como si nadie esperase que fueran a llegar a donde llegaron, o que fueran realmente en serio. Y yo creo que no hay más que ir a Cataluña y ver esteladas por todas partes y los municipios periféricos fuera de Barcelona y todo esto. Y entonces a mí me sorprendió un poco el hecho de que hubiera tanta gente que no se toman en serio la situación, hasta que de hecho llegó el choque de trenes. Entonces esa es una de las cosas que yo creo que estamos un poco como país todavía en estado de shock hace 4 meses de lo de septiembre, y un poco está todo el mundo a verlas venir. Incluso también los independentistas catalanes no se esperaban, por ejemplo, la intervención policial que hubo. Es decir, yo creo que nadie se esperaba la escalada que ha habido, pero a mí en particular me parecía, viendo lo que la gente decía, que alguien tenía que dar marcha atrás de manera vergonzante, o bien si iba a llegar a un choque de trenes, porque, es decir, había muchas manifestaciones públicas en ese sentido, ¿no? De unos y de otros. La otra cosa que me gustaría decir es que estoy de acuerdo con lo que dice Javier, de que hemos llegado a límites del derecho, pero es que también Nuria habló de legitimidad. Aquí lo que hay es un choque de legitimidades. Vamos más allá o sea, es una cosa mucho más básica que el derecho. Es decir, hay una comunidad en Cataluña, que no es mayoritaria tampoco, pero es muy grande, que se considera un sujeto político separado de España, y gran parte de la población en España no reconoce ese sujeto político separado. Entonces ahí hay un choque de legitimidades serio, que tiene muy mal arreglo desde todo punto de vista. Estamos pretendiendo hablar aquí del encaje económico de Cataluña, y me parece que el encaje económico es 3 o 4 veces después de resolver el tema del choque de legitimidades. Muy bien, pues yo creo que ya tenemos los elementos necesarios para empezar el debate. Queríamos empezar este primer bloque hablando de cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles han sido los factores detonantes, principalmente porque, recordemos, Artur Mas llega al gobierno en 2010, Rajoy llega al gobierno en 2011. Bueno, no son dos partidos que se hayan llevado mal históricamente, el Partido Popular y Convergencia y Unión, o PDeCAT, en estos momentos. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que haya este choque de trenes que habéis descrito los tres? ¿Cuáles son los factores detonantes para que se pase en un momento determinado, pues en 10 años prácticamente, de una minoría a una mayoría en el Parlamento? ¿Cuáles son los principales factores? Os lanzo la pregunta, quien queráis, podéis empezar a intervenir. Nuria, si quieres, empiezo contigo directamente. Me ha tocado otra vez. Te ha tocado. Bueno, es una situación muy compleja en la que hay muchos factores, pero yo me gustaría destacar uno, que es, de alguna manera, el independentismo nunca ha sido mayoritario en Cataluña, hasta hace muy poco. Entonces, lo que se produce en Cataluña es una particular, digamos, declinación de lo que hemos llamado la crisis de régimen en el Estado español, de la crisis del régimen del 78. Entonces, lo que en algún momento, que también se produce un 15M en Cataluña, pero en algún momento, aparte de los recortes y de esa crisis, hay un partido en concreto, el Convergencia Democrática de Cataluña, que de alguna manera decide cómo utilizar el procés, y evidentemente es mucho más que esto, pero el hecho de que este partido haya asumido como que el reclamo independentista le podía ser útil para, por un lado, digamos, tapar o soslayar la desafección que habían provocado los recortes que había aplicado en Cataluña, y por otro lado le sirve para refundarse de alguna manera, porque está empantanado, digamos, en casos de corrupción. La reciente sentencia del cas Palau nos lo evidencia, ¿no? Entonces, digamos, el hecho de que Convergencia, ahora PDeCAT, asuma ese reclamo independentista le permite, digamos, refundarse, porque no solo se refunda un partido cambiándose el nombre o cambiando algunos líderes, ¿no? De hecho, hay muchos que todavía permanecen. ¿Qué responsabilidades si el partido ya no existe? Sí, bueno, no, el partido existe. Si tú quieres preguntar si el partido existe o no, lo que tienes que ver es quién va a pagar las multas, quién está pagando la deuda, la ingente deuda que dejó Convergencia, que en algún momento tuvo hasta algunas sedes embargadas. Entonces, bueno, el hecho de que este partido, que era un partido no solo mayoritario, sino un partido que ha manejado los destinos de Cataluña durante los últimos casi 40 años,
de alguna manera te está diciendo un poco que ese partido tiene una capacidad hegemónica en Cataluña de controlar medios de comunicación y también tiene unas capas sociales, digamos, de élites mediáticas y de otro tipo, que consiguen de alguna manera posicionar ese tema y no digo que sea esa la única causa, hay factores económicos, hay factores políticos, está la sentencia del Estatut y que muchos catalanes han sentido maltratados por esta cuestión. Es decir, hay por un lado la cabezonería del Estado español, que es incapaz de establecer un diálogo de tú a tú con esas instituciones catalanas. Y por otro lado hay una utilización política y luego también hay una parte de la población que de repente siente, o sea, el 15M catalán es sentir que la oportunidad de generar un Estado nuevo te da la posibilidad de reinventar de reinventar la sociedad en términos democráticos. Esa pulsión también existe. Claro, Javier, nos habla Nuria acerca de el Estatut y la sentencia del Estatut. Recordemos que esto es además un relato que se ha utilizado frecuentemente en los medios de comunicación y por parte de los políticos españoles, que hay una diferencia entre el 2006 y el 2017 y que de ahí pues está la sentencia del Estatut, la política del gobierno de Mariano Rajoy recogiendo firmas por toda España, y esto ha sido utilizado como caldo de cultivo para explotar ese sentimiento nacionalista. Este es el relato que está encima de la mesa. ¿Qué grado de autonomía permitía ese estatuto, Javier? Bueno, yo creo que el estatuto permitía un grado de autonomía bastante amplio, sobre todo si tenemos en cuenta que la sentencia del Tribunal Constitucional jurídicamente es un golpe muy fuerte al Partido Popular. Cuando Nuria estaba haciendo el relato ahora mismo, yo tenía la sensación, como persona que vive en Madrid y que no vota en las elecciones de Cataluña, pero sí vota en las legislativas de España, que cuando hablaba de un partido con graves problemas de corrupción, que se envolvía en la bandera nacional para ocultar sus vergüenzas y que trataba de exacerbar el debate político para que no se hablase de corrupción, digo, bueno, pues no sé si son las vidas paralelas de Plutarco, pero está hablando de un partido que aquí en Madrid conocemos muy bien. Y que cuando se plantea esta cuestión, ¿de dónde venimos? Pues yo creo que venimos de un debate político en el cual, cuando se discute el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, se está discutiendo con una voluntad clara de resolver los problemas de articulación de Cataluña dentro del Estado español de una forma que permita que todo el mundo se sienta a gusto durante lo que tiene sentido sentirse a gusto cuando hablamos de una herramienta jurídica, durante 20, 30 años, durante una generación. Creo que con todas las contradicciones del proceso se produjo una buena solución jurídica y contra esa solución, donde ha intervenido el Parlamento de Cataluña, donde ha intervenido el Parlamento español, donde a continuación ha votado en referéndum el electorado catalán, hay un partido político a quien no le gusta el resultado, plantea el debate ante el Tribunal Constitucional, a continuación interfiere todo el proceso de debate interno en el Tribunal Constitucional, con recusaciones a miembros del tribunal por temas por los que nunca se había recusado a una persona integrante de ese tribunal y con criterios jurídicamente más que discutibles. Creo que luego la sentencia, desde luego, fue una sentencia particularmente desafortunada en el terreno jurídico. La sentencia, ¿qué es lo que hace con respecto al estatut? ¿Qué es lo que cercena de ese estatut? ¿Cuáles son los elementos? La sentencia tumba más o menos el 90% de los artículos que, según el Partido Popular, eran inconstitucionales y los declara constitucionales, pero en una minoría de artículos, por eso digo que desde el punto de vista del Partido Popular no deberían presumir de esa sentencia porque indica que era un recurso globalmente mal planteado en términos jurídicos, declara la inconstitucionalidad de algunos artículos en cuanto a su texto, que en algún caso con serios problemas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, y en otros declara que son artículos inconstitucionales tal como están, pero aceptables con determinadas interpretaciones o mediante una subsanación que se podría hacer por la vía de leyes orgánicas. Vale. En ese momento el Partido Popular se declara ganador y no sé por qué motivo la Generalitat se declara perdedora, y ahí entramos ya en una derivada más anímica que jurídica, pero que indica eso fundamentalmente para mí, una falta de respeto a Cataluña por parte de un partido que tiene vocación de gobernar en toda España. Miguel, ¿cuál es tu apreciación con respecto al papel que juega esta sentencia?
no sé si era a lo mejor un grito desde Cataluña para reformar la Constitución y que una reforma en ese momento constitucional hubiera permitido ese encaje y no llegar a este proceso. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo me remontaría un pelín antes de 2006-2007, me iría a 2005. Porque yo creo que pasa una cosa significativa entonces, y es que surgen tanto Ciudadanos como UPyD en 2005 como reacción en la órbita del PSOE a la simpatía de Zapatero hacia el proceso de elaborar el nuevo estatuto. Entonces, por un lado se le va Rosa Díez, que era eurodiputada del PSOE, y por otra parte, el manifiesto Ciudadanos de Cataluña de 2005 es de intelectuales de la órbita del PSC, catalanes, catalanoparlantes, pero digamos de la órbita filosofilista. Entonces, eso me parece que indica también lo que luego ha ido pasando con el PSC a lo largo de los años, que no hace más que tener crisis de dar bandazos a un lado y a otro, que se hace más españolista, más soberanista, más federalista. Entonces, cuando da un bandazo a un lado, pierde un trozo de gente del otro lado y luego de vuelta. Nunca recupera a la gente que va perdiendo, sino que va perdiendo capas de cebolla, ¿no? Por un lado y por otro. Entonces, y eso es gran parte de lo que ha pasado en Cataluña, que el partido, digamos, el centro de Cataluña, que era el PSC, se ha desvanecido. Y eso entronca con la crisis de la socialdemocracia en toda Europa, que en aquellos países donde los partidos socialdemócratas hegemónicos han casi desaparecido, nos encontramos con una fragmentación política, con una crisis, como en Holanda, como en Francia, que el Partido Socialista ha desaparecido. Entonces, yo creo que me remontaría a 2005, porque eso nos indica también que ese sentimiento nacionalista español que ha surgido en los últimos 3 meses de ver banderas españolas, que yo no he visto nunca banderas españolas en los balcones, eso no es una cosa de ahora mismo, no se ha fabricado ahora mismo, es una cosa que en 2005 ya había un sentimiento, ¿vale?, que se manifestó en esos dos partidos socioliberales, digamos, ¿vale? Entonces, yo iría por ese lado. Claro. Entonces, ¿vale? Hay una cosa más profunda que esto. Claro, en todo esto, esto que estáis describiendo, tanto del 2005, 2006, acelera el proceso independentista o genera un caldo de cultivo que luego es explotado por los partidos independentistas hasta llegar al punto donde estamos. Pero decía al principio, en el 2010 entra Artur Mas a gestionar la crisis. ¿Hay mucha diferencia de cómo gestionó la crisis Artur Mas en términos de recortes, en términos de gestión de la crisis como tal, y Mariano Rajoy? ¿Es realmente una diferencia tan explosiva entre estos dos formas de gestionar la crisis? ¿No hubo recortes en Cataluña y sí en Madrid y por eso se puede explotar? ¿O sí hubo recortes y se ha escondido? ¿Cuál es la situación y la gestión de la crisis en Cataluña por parte de este gobierno? Bueno, pues precisamente yo tengo una imagen en la retina, digamos, que es Artur Mas saliendo del Parlamento de Cataluña en helicóptero porque estaba rodeado por gente que estaba protestando precisamente por la gran cantidad de recortes. No solo por los recortes, había un discurso de apoyo a la austeridad, había una alegría en recortar, porque eso casaba bastante bien con la ideología del partido de gobierno, ¿no?, en esa época CiU. Entonces, bueno, evidentemente hay un entendimiento entre el PP y sus políticas liberales y las políticas liberales de Convergencia, ahora el PDeCAT. Es verdad, de hecho, bueno, por ejemplo, ahora que ha salido la sentencia del PDeCAT, también se ha demostrado estos días que Félix Millet era muy amigo de Aznar. De hecho, era parte de la fundación FAES, digamos, la sección catalana. Entonces, digamos, los lazos entre esos partidos siempre han estado como bastante próximos, y también sabemos, bueno, la colaboración incluso en el gobierno, en permitir que pasen las leyes, un apoyo que se ha dado en el Congreso, porque en realidad Convergencia ha sido un partido que, digamos, ha formado parte del régimen, ha sido una pieza fundamental del régimen y del sostén del bipartidismo. Recordemos que gracias a ella Aznar hablaba catalán en la intimidad, ¿no? O sea que ha tenido su influencia en la política española. Y que en fechas más recientes la actual presidencia del Consejo de los Diputados se hace con votos de esos dos partidos. Efectivamente. Bueno, yo quería pasar hacia el segundo tema, porque creo que hemos analizado en cierta medida, bueno, siempre nos faltan cosas, pero son temas interminables, pero hacia cuáles han sido el coste económico de lo que nos han ido contando los medios de esto que han llamado el procés. Se han establecido diferentes valoraciones, teníamos prácticamente todos los días valoraciones económicas de cuánto ha costado este procés en los diferentes medios de comunicación, pero no hemos tenido realmente los documentos
documentos que acrediten esos costes. No sabemos realmente cuál es el impacto. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuál ha sido el coste del proceso, Javier? ¿Cómo se puede valorar eso? Bueno, yo creo que fundamentalmente en el momento en que estamos faltan datos. Y faltan datos porque las cuestiones sobre las que se está poniendo más énfasis son fundamentalmente anecdóticas. Traslados de empresas, que estamos hablando de traslados de la sede social, pero no estamos hablando de traslado de centros productivos. Estamos hablando de caídas, no sabemos si contrastables o no, de reservas hoteleras, que no me parecen triviales, entendámonos, pero cuando hablamos de economía, sobre todo cuando empezamos cursos de introducción a la economía, que es a lo que me dedico para ganarme el pan, lo primero que decimos a nuestros estudiantes es que la economía tiene que ver con la forma en que las personas y las sociedades cubren sus necesidades. Y lo segundo, que cuando en economía hablamos de costes, estamos hablando de costes de oportunidad, de lo que dejamos de hacer cuando decidimos hacer algo tomando una decisión económica. Y en ese sentido, creo que sí podríamos hablar de unos primeros costes de este proceso, vinculados a costes de oportunidad de lo que hemos dejado de hacer. Tengo la sensación de que en la pasada legislatura en Cataluña no se ha hecho ningún tipo de política encaminada a cubrir las necesidades de la población en un momento en que la población está pasando por necesidades muy graves, donde tenemos problemas de desempleo, donde tenemos problemas de acceso a la vivienda, tenemos problemas de los distintos adjetivos con los que nombramos hoy a la pobreza energética, pobreza alimentaria, y parece que eso no existía en el Parlamento de Cataluña, porque el principal tema de debate era otro. Y desde el Parlamento español pasaba algo parecido, es decir, las energías fundamentales del Gobierno de España parecen haberse encaminado en defender la unidad de España frente a unos enemigos particularmente malvados, pero olvidándose de la situación de los españoles, de personas que están pasando también por una situación de necesidad, por una crisis en la que se nos llena la boca diciendo que salimos de la crisis, pero por utilizar una institución tan poco sospechosa de progresismo como el Banco de España, estamos hablando de una salida de la crisis muy débil y muy injusta. Entonces, creo que ha faltado gobierno tanto en la Generalitat como en el Gobierno de España, y gobierno económico centrados en las necesidades de la población. Luego ya, desde luego, las consecuencias de una exacerbación del debate y de situar la independencia de Cataluña como máxima prioridad, o la unidad de España contra la población de Cataluña o la población que pueda disentir de eso en España como máximas prioridades, desde luego no son temas triviales. Es decir, Pero que yo sepa, eso nos enseña en las universidades que sean objetivos de política económica, ¿no? Es decir, el objetivo de política económica pues está el crecimiento, reducir el desempleo, pero no mantener la unidad de España o la unidad de Cataluña de una manera. Eso no es un objetivo de política económica, es un objetivo de política. No, pero desde luego no son temas triviales, es decir, no se puede decir, como se ha dicho desde el Gobierno de la Generalitat, que no pasa nada, las empresas no le van a dar ninguna importancia a esto, se van a pegar por vía de Cataluña, y desde luego si eso pasa factura a la economía catalana o a la economía española, que si pasa factura, pasará factura a las dos, no va a pasar esa factura en los próximos 15 días o en los últimos 2 meses. Desde luego estamos ante una situación excelente para, si de verdad nos preocupa el tema, ponerle remedio. Yo sí que quiero decir algo con respecto a esto, y no es que yo esté pensando que la vía unilateral de hecho es positiva para la economía de Cataluña, pero sí que hay un problema real, que es que cada vez que un país se plantea algunas medidas, digamos, que atentan, digamos, contra los intereses, por ejemplo, del capitalismo financiero, pues hay como reacciones en la bolsa y otro tipo de reacciones que lo que te hacen pensar es, bueno, como que tenemos que enfrentar los límites de las posibilidades de cambio, primero evidenciándolos, ¿no? Lo que ha pasado en Grecia ha sido un poco también eso. Entonces, bueno, que lo de Cataluña sí que nos hace pensar que en el caso de que el proyecto independentista fuera bueno para el Estado español y también para la población de Cataluña, pues quizá habría una reacción, digamos, muy poco democrática también de entidades económicas o de poderes económicos, que creo que es importante resaltarlo. Y que se han jugado, sí, sí. Miguel, el Real Decreto que aprueba el Gobierno para facilitar el traslado de empresas
Sí. Si hablamos de que el impacto económico en Cataluña tiene un impacto económico en España, ese Real Decreto no ayudaba mucho a solucionar ni el conflicto, ni la evolución económica de Cataluña, ni de España, ¿no? Bueno, yo no he leído el decreto, pero creo que hay un detalle que me parece muy curioso de lo que leí en prensa sobre este decreto, y es lo siguiente. A ver, el decreto se hace de urgencia, en un momento de pánico, y a quien le entra el pánico son los bancos, a la Caixa y a Sabadell. Entonces, luego sí que podemos entrar en la razón por la cual, en mi opinión, era razonable que los bancos hicieran lo que han hecho, ¿vale? Luego si quieres entramos en eso. Pero lo curioso de esto es lo siguiente. Sabadell hacía 2 años que había cambiado sus estatutos para permitir que la Junta Directiva tomase la decisión ejecutiva de cambiar la sede, sin pasar por la Junta de Accionistas. Pero la Caixa no lo había hecho. Y entonces Sabadell no tuvo problema en reunirse el viernes o el jueves correspondiente y tomar la decisión de mover la sede. Pero la Caixa necesitaba el decreto, porque tampoco tenía tiempo de reformar sus estatutos, porque eso también requería una llamada a los accionistas. Entonces el gobierno no solamente... entonces el gobierno hace un decreto en el que cambia la ley de modo que, por defecto antiguamente, en la ley de sociedades era la Junta de Accionistas la que tenía esta potestad, y entonces dice, el decreto lo que hace, enmienda esto y dice, por defecto va a ser la Junta Directiva la que tenga este poder. Pero es que, entonces lo que dice el decreto es algo así como que, salvo que los estatutos digan algo específico sobre esto. Y da la casualidad que la Caixa decía en sus estatutos que era la Junta de Accionistas, con lo cual el decreto ni siquiera valía para la Caixa. Entonces tuvieron que meter una línea más que decía que si había una enmienda en los estatutos que era anterior a este decreto, pero que lo contradice, que tampoco vale esa enmienda. Es decir, tuvieron que... Entonces, yo aquí lo que sospecho, y no lo sé, pero con estos mimbres, la Caixa llamó a Rajoy y le dijo, oye, sácanos de este atolladero, porque vamos a tardar 3 meses en salir de Cataluña, como Sabadell ha hecho. ¿Vale? Haznos algo. Entonces se juntaron los abogados del Estado que tienen mando en plaza en Moncloa e hicieron este decreto realmente peculiar. Entonces, bueno, yo sí que creo que los bancos hicieron lo que tenían que hacer, en el sentido de que, no se habían tomado la independencia muy en serio antes, pero con el riesgo de que Cataluña sí que se crease independiente unilateralmente y tal, ellos tienen que tener acceso al Banco Central Europeo. Se les había dicho a los independentistas por activa y por pasiva durante años que salirse de España implicaba salir de la Unión Europea y entonces salir del euro, y entonces los bancos con sede catalana ya no estarían en el eurosistema. Entonces, por eso es necesario que los bancos hicieran lo que han hecho, para proteger a los ahorradores catalanes en particular. Pero la manera en que se hizo... Claro, lo que pasa es que evidencia me entra una duda, y es que efectivamente el gobierno estaba dotando de credibilidad al hecho de que Cataluña efectivamente fuera independiente. Es decir, el gobierno estaba no solo dotando de credibilidad, sino además alentando esa situación, porque estaba alentando a que las empresas se trasladasen, entre otros los bancos. No sé si estáis de acuerdo. Aquí es instructivo mirar los paralelos que hay en otras partes de Europa sobre este tema, ¿no? Entonces, si Cataluña se declara independiente unilateralmente y España lo reconoce, pues es independiente y ya está, y entonces sale de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero si España no lo reconoce, ¿qué tenemos? Tenemos una independencia unilateral no reconocida, y no reconocida por España ni ninguno de sus aliados. Entonces, estamos en el caso, por ejemplo, del norte de Chipre, que es una región independiente del sur de Chipre, no reconocida por nadie más que Turquía. ¿Qué pasa ahí? Que tienes bancos turcos y ningún otro banco. Y los bancos del sur de Chipre no pueden operar allí. Legalmente es parte de la Unión Europea, porque todos los países reconocen que eso es parte de Chipre, pero en la práctica no lo es, etcétera. Entonces, en Moldavia pasa lo mismo. La región de Transnistria es independiente de facto de Moldavia. Los bancos en Transnistria son rusos, porque Rusia es el único país, no ya que reconoce a Transnistria como independiente, sino que, digamos, tácitamente lo apoya. Entonces, un banco rumano o moldavo no puede operar en Transnistria. Claro. Entonces, entonces el tema aquí es que al actuar los bancos de esa manera estaban dando carta de naturaleza a la posibilidad de que efectivamente la independencia se produjese, reconocida o no, ¿vale? Es decir, que España perdiese control del territorio, que son palabras mayores. Lo que pasa es que después del 1 de octubre, lo que pasó el 1 de octubre es que el Estado español evidenció su falta de control del territorio. Claro. ¿Vale? Bueno, y con todo esto, después del Real Decreto, después de que se trasladaran las sedes, después de todo este proceso, llegamos al 155 y a su aplicación, y también en esto parece que ha habido diferentes relatos. ¿Cuál ha sido el efecto de esta aplicación del 155? ¿Tiene algún efecto real sobre la economía catalana? ¿Ha habido algún gasto que no se haya podido producir? ¿O es una gestión corriente del presupuesto? ¿Ha tenido algún efecto este 155?
Económico, claro, político sí que ha tenido efectivamente, pero quiero decir, ¿un efecto económico ha tenido alguno? La verdad es que económico no lo sé, pero sí que estoy bastante segura de que la autonomía de Cataluña, como otras en el Estado español, por ejemplo, ya estaban intervenidas a nivel económico precisamente por la ley Montoro, ¿no? La regla de gasto y todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, bueno, probablemente aparentemente no sucede nada en el sentido de que toda la administración catalana sigue funcionando, se sigue pagando puntualmente a los funcionarios, entonces de repente es una situación así que parece un impasse, pero que más o menos todo sigue igual, aunque no tenemos autonomía. Es como una prórroga presupuestaria muy especial, ¿no? Sí, es bastante especial. No sabemos si, la pregunta es si en esta situación política indefinida, donde no sabemos si se va a investir por Skype a un presidente que está en Bruselas, si efectivamente va a continuar la intervención, porque esa es la voluntad de Rajoy, o al menos así lo ha expresado, y entonces hay que ver si eso efectivamente tiene más consecuencias a medio y largo plazo. Recordemos además el 155, que no se aplica solo en el caso de Cataluña, sino que está establecido, por ejemplo, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para aquellas instituciones como administraciones centrales como las comunidades autónomas o entes locales que no cumplan la regla de gasto, que no cumplan el objetivo de estabilidad, ¿no, Javier? Yo no lo mezclaría con el artículo 155. Es decir, yo creo que el artículo 155 es una herramienta, del otro estamos hablando de la forma concreta en que se está aplicando la ley de estabilidad presupuestaria. El hecho de que en los dos casos estemos ante una utilización poco respetuosa por parte del Gobierno de España de herramientas jurídicas, creo que no nos debe llevar a mezclarlas. Sobre el 155 ha habido, al margen de un recurso, creo que presentado por Unidos Podemos de inconstitucionalidad y otro que ha anunciado el propio Parlamento de Cataluña, pero que hasta donde sé todavía no se ha presentado, hay controversia jurídica sobre si la forma concreta en que el Gobierno ha instrumentado el artículo 55 se ajusta a la Constitución. De hecho, parece que hay algún manifiesto de profesores de Derecho Constitucional que manifiesta serias dudas sobre si el Gobierno, que puede utilizar el artículo 155 porque está en la Constitución, lo puede utilizar en la manera concreta en que lo ha utilizado. Con ese importante matiz, tengo la sensación de que lo de invocar el artículo 155 y a continuación convocar elecciones puede haber sido la forma menos dañina de invocar el artículo 155. Y la intervención, de hecho, a que eso aboca a las instituciones de la Generalitat, tengo la sensación también, dentro de este horizonte temporal, económicamente no hace ningún daño irreversible, pero no significa que sea inocuo ni que sea trivial, porque hasta donde yo sé, no vivo en Cataluña, no conozco la realidad de cerca, pero por lo que he podido leer en el diario y en algunos otros medios de prensa, el que la autonomía esté intervenida afecta a la gestión del día a día de políticas públicas concretas. Es decir, de que a lo mejor en centros educativos o en centros de servicios sociales haga falta tomar una decisión que afecta al día a día del tipo de renovar el gasóleo de la calefacción, y algo que se podría hacer de manera natural, pues no se puede hacer de manera natural, experimenta retrasos que repercuten sobre la calidad del servicio a las personas usuarias de esas políticas públicas. Es decir, creo que macroeconómicamente no es grave, y si lo es estamos a tiempo de remediarlo, pero en la vida diaria de la Administración, y la vida diaria de la Administración es el servicio a la ciudadanía, desde luego no es trivial, desde luego no es inocuo. Una pregunta, Miguel, con respecto al 155. Bueno, hemos hablado de que se ha aplicado efectivamente, de cuáles son los efectos económicos. Uno de los efectos económicos creo que es que no tenemos presupuestos generales en España, entre otras cosas porque el PNV se ha caído del acuerdo presupuestario precisamente por este 155, lo que hace que en 2018 no tengamos presupuestos generales del Estado, porque además Ciudadanos, que también forma parte del pacto, le está pidiendo unas cosas al Partido Popular que parece, bueno, pues que no sé si van a ser posible aceptar. ¿Tú estás de acuerdo con esta interpretación? ¿Están surgiendo esos problemas? ¿Cataluña está impidiendo al Gobierno de España generar, Cataluña, el conflicto y cómo ha gestionado el propio Gobierno de España ese conflicto, le está impidiendo tejer acuerdos parlamentarios que permitan tener unos presupuestos? Bueno, es que no solamente es de ahora mismo, aunque estoy completamente de acuerdo con tu análisis sobre el presupuesto de 2018,
aunque a lo mejor el PSOE vuelve al redil y se abstiene para salvar la situación, quién sabe. Pero si nos remontamos otra vez a las elecciones de 2015, nos damos cuenta de que había, no sé si eran 17 o 27 diputados catalanes en el Parlamento. 14 creo, pero por ahí. No, eran bastante más. Creo que eran 17. Bueno, el caso es que es un bloque sustancial. Y este bloque, como habéis mencionado antes, siempre ha sido parte de la gobernabilidad en España. Entonces, los partidos catalanes en diciembre de 2015 eran independentistas y tenían un papel un poco de parias, porque ninguno de los partidos nacionales quería pactar con ellos en ese momento. Y no solo eso, no solo que les hicieran vacío, sino que, por ejemplo, Joan Tardá, de Esquerra Republicana, iba al Parlamento a despedirse de España. Es decir, cada discurso suyo era básicamente... hay que tener en cuenta esas posturas de los partidos. Cuando la gente hablaba de la posibilidad de un pacto de izquierdas entre Podemos, PSOE y Esquerra Republicana, en diciembre de 2015 eso era imposible, porque Esquerra Republicana no estaba por la labor de gobernar España, estaba por la labor de despedirse de España, ¿vale? Y iban allá a decir adiós. Entonces, ¿qué pasa? Que si de un parlamento de 350 le quitas 17, te cargas las mayorías. Y eso es lo que está pasando ahora. Que si estos partidos votan que no a todo por sistema para fastidiar, pues no se puede aprobar absolutamente nada. Sí. Entonces es lo que está pasando. Entonces, parte de la articulación de Cataluña en España también pasa por ahí. Por decir, la ley de derecho española da a estos partidos una representación sustancial y estos partidos no se sienten parte de la comunidad política española. Es decir, amenazaron con boicotear las comisiones del Congreso y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si estos 17 diputados empiezan a no participar en el Congreso, tenemos un problema serio de articular mayorías, porque la mayoría, entonces, bueno, por otra parte también está el tema de que si estos diputados no votan, PP y Ciudadanos tienen mayoría. También, es decir, cambia el juego de la... Entonces, teniendo en cuenta que a lo mejor Ciudadanos está más por la labor de tener elecciones que de aprobar unos presupuestos al PP. Pero en cualquier caso... ¿sí? Yo creo que estamos ante un problema más político que económico. Porque desde el punto de vista económico, otra vez, en España tenemos la institución de la prórroga automática del presupuesto. Es decir, no estamos en la situación en que está Estados Unidos probablemente esta noche de o se aprueba el presupuesto o hay que cerrar la administración porque no hay presupuesto. Cuando en España se llega al 31 de diciembre sin presupuesto aprobado, se prorroga automáticamente el presupuesto anterior y eso permite que el Gobierno pueda seguir funcionando, aunque siga funcionando con incomodidad, porque el presupuesto se prorroga por 12avas partes y eso impide pues que la gestión sea tan libre como sería de desear, y por otra parte, en sociedades complejas necesitas actualizar los presupuestos para actualizar los planes de la administración. Otra cosa distinta es que por parte del Gobierno de España, como está ocurriendo, y por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública se esté haciendo, se exagere esa situación para transmitir alarma, para decir es que esto está envenenando la política y la economía española. Pues ahora mismo el Ministerio de Hacienda ha hecho una retención de gastos del 50%, que, teniendo en cuenta que el presupuesto se va prorrogando por 12avas partes, pues creo que no afecta para nada al día a día de la administración, pero introduce ruido en un momento en que, algo que apuntaba antes Nuria, por parte del Gobierno de España se exagera el conflicto de Cataluña sin que luego haya una dedicación para la resolución política de ese conflicto, que exigiría extremar el diálogo, extremar el respeto. Pero yo creo que se agita el espantajo de los peligros para la unidad de España, para la economía española, para la población, porque el Gobierno de España vive muy bien instalado en el conflicto catalán, porque estamos hablando de cuánto amamos a España y no de cuánto amamos a las personas que viven en España. Estamos hablando de la unidad de España, no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando de desahucios, no estamos hablando de pobreza, y eso es un debate que al actual Gobierno le resulta muy cómodo. No está perdiendo muchos votos en Cataluña porque no los ha tenido nunca, pero puede que esté ganando muchos votos en el resto de España
de personas a quienes les preocupa más la unidad de España, y que creo que no está en peligro nunca, que sus propias necesidades o las de sus hijos o las personas que tienen más cerca. Bueno, me gustaría pasar ya al tercer bloque. Me pide la palabra Miguel, pero enseguida te la paso. Lo que queríamos pasar es a las perspectivas. Nos estamos avanzando en el tiempo y sí que me gustaría poder entender cuáles son. Habéis hablado los tres, Miguel, lo acabas de decir, entre otras cosas, ¿no? El encaje de Cataluña puede hacer, por ejemplo, que no se puedan aprobar leyes el no encaje de Cataluña puede hacer que no se aprueben leyes en el Congreso de los Diputados en Madrid. Por tanto, ¿cuál es ese encaje? ¿De qué se debería hablar? Porque aquí se está hablando de la lógica del choque de trenes, pero es que al final del camino no hay ninguna explosión. Hay una mesa, entiendo yo, donde se tendrán que sentar a dialogar de algo. Bueno, ¿cuál es ese algo y cuál es la configuración que nos traería esa posible negociación a Cataluña y a España y a su conjunto, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay que tener presente un riesgo, que es el que creo que hay que intentar evitar, que es que acabemos en una situación en lo que se haya dado en llamar un conflicto congelado, lo que ha pasado en el Cáucaso o sitios de estos, ¿no? Donde al cabo de 25 años de la caída de la Unión Soviética todavía tienes conflictos heredados del año 92 y no se acaban de resolver, ¿vale? Y pasan los años, pasan las décadas y la cosa sigue enquistada. Entonces, intentemos pensar en evitar ese riesgo, porque me parece que hay un riesgo serio de que esto se enquiste y no se salga nunca de la situación, ¿vale? Tú ves una mesa de algo al final y ese final puede ser dentro de 200 años. Entonces, nosotros no lo veremos. Esperemos que no sea así. Propuestas de encaje, pues, a ver, volviendo al comentario que hice al principio, si no hubiera un problema de legitimidades previo a todo esto, se podía hablar de extender el concepto vasco a todas las comunidades autónomas, de lo que hizo Miquel Iceta en las elecciones, de hablar de que se hiciera una amnistía de los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica, ¿no? Y todo este rollo. Pero es que me parece que yo pregunto, ¿están siquiera los independentistas catalanes por la labor de sentarse a hablar de eso? Porque todo lo que han estado diciendo en los últimos 2 meses es que de lo que quieren ahora, cuando dicen vamos a pasar de la unilateralidad a la bilateralidad. ¿Pero bilateralidad para qué? Para hablar de la República Catalana. Es decir, que yo no veo a los independentistas catalanes por la labor de hablar de ninguna cosa otra que la implementación de la República Catalana. No están por la labor de hablar de vamos a hacer una amnistía del FLA o vamos a hacer o vamos a darnos el concepto vasco. Es decir, ya están pasados de rosca de eso. Entonces, podemos hablar de tantas propuestas como nos parezcan, de encaje de Cataluña como el encaje federal y todo este rollo, pero esa subcomunidad catalana que se percibe como sujeto político separado de España, ¿están por la labor siquiera de entrar en ese debate? A lo mejor hace 2 o 3 años, cuando Artur Mas fue con sus propuestas a Moncloa, sí. O a lo mejor no. La pregunta aquí sería, si la respuesta es que no, ¿cuál fue el último punto en el que el diálogo fue posible? Nuria, ¿cómo imaginamos una salida a todo este... Yo, acabo un poco recogiendo también lo que he dicho al principio. Evidentemente estamos en una situación de estancamiento y, como dice Miguel, es difícil ver cuál es la solución. Por un lado, como él ha comentado, ¿se va a abandonar la vía unilateral? Hombre, yo creo que es más probable que sí. De hecho, si analizamos los discursos de los líderes de Esquerra, últimamente vemos que ya empiezan a hablar de que, bueno, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado puede, como digamos, calmarse un poco los ánimos, aunque evidentemente cuando uno llega a Puigdemont no le parece que vaya a suceder, pero bueno, como que es una posibilidad. Y luego por el lado del PP sí que lo veo complicado, sobre todo porque ahora mismo tiene un Ciudadanos, digamos, en este tema muy por la derecha, y un Ciudadanos evidentemente sin responsabilidad de Estado, y entonces como que empuja, ha hecho de este tema su bandera. Es verdad que está relacionado con los temas que provocaron su surgimiento en Cataluña, pero que está rentabilizando muy bien a nivel electoral. Entonces, Ciudadanos empujando por ese lado. De hecho, el otro día hubo una entrevista en El Mundo de Cayetana Álvarez de Toledo, que está en la FAES, y ella explicaba, ¿no?, que, bueno, su intención, digamos, los planes de la FAES es que Ciudadanos se convierta en el recambio del PP, ¿no? Entonces comentaba ella que para hacer eso, el tema de las siguientes elecciones nacionales debía ser la unidad de España. Otra vez, es verdad que la unidad de España ha sido un tema recurrente para legitimar al Estado español desde la transición, pero si eso se convierte otra vez en el eje, que está muy bien, como han comentado los compañeros, para tapar otros temas que tienen que ver con la redistribución de la renta o la crisis política y social que se desató en España después del 2011,
pues es evidente que vamos a salir perdiendo todos y que el PP, incluso aunque tuviese ganas de negociar, porque como responsabilidad del Estado le interesa una cierta estabilidad que le permita gobernar y puede de alguna manera integrar algunas demandas de los independentistas para aceitar un poco las instituciones también españolas, como se ha comentado, pues parece que vamos a estar enrocados en una derecha neocon representada por las FAES o otra gente que quizá pueda reactivar, eso es su plan, no sé si lo conseguirán, reactivar una movilización ciudadana en ese sentido para presionar al PP para que no lo haga. Por otro lado, bueno, si puestos a pedir, yo creo que la solución sería un proceso constituyente, porque el problema no es de encaje de Cataluña en España, sino que España está desencajada. Entonces hay que replantearse todo, como se ha dicho, y replantearse sobre todo, bueno, para mí sería máxima autonomía posible, evidentemente, un Estado federal, pero también bajo el principio de subsidiariedad. Yo no creo que la solución sea un cupo vasco, yo creo en la máxima autogobierno, pero con la máxima redistribución y la máxima igualdad de todas las comunidades. Pero bueno, esto es la carta a los reyes, que se dice. Javier, ¿un cupo para todos es posible? No, ni posible ni deseable. Pero yo creo que es la primera vez que a pesar de que sea la única solución, ¿no sería posible ni deseable? Bueno, es que no creo que sea la única solución. Yo creo que es la primera vez que estoy en desacuerdo con mis compañeros de mesa, con Miguel por lo de la generalización del cupo y con Nuria por lo del proceso constituyente, ¿no? Como tengo una tendencia irremediable al optimismo, yo tengo confianza en la política y tengo confianza en el derecho. Creo que, lo estuve pensando cuando empezábamos esta conversación, que al margen de lo que he dicho sobre el derecho, también se nos planteaba una cuestión en torno al debate de Cataluña sobre qué modelo de país queremos, particularmente sobre qué modelo de España queremos y qué modelo de Cataluña queremos, ¿no? Y en lo que a mi confianza en la política se refiere, creo que las últimas elecciones en Cataluña han transmitido un mensaje político que a mi juicio es tremendamente claro, aunque probablemente tardemos en digerir. El mensaje que creo que se transmitió con total claridad es que no existe una mayoría social independentista, aunque haya mayoría de escaños, pero no hay mayoría de votos, y que contra lo que en algún momento alguien había podido esperar, no hay tampoco una mayoría favorable al artículo 155, por poner esa etiqueta. Sobre todo porque me cuesta mucho aceptar la etiqueta de partidos constitucionalistas referida a partidos que están utilizando la Constitución como estaca para sacudir a sus compatriotas en el nombre de esa Constitución. Creo que en esas condiciones el mensaje del electorado es muy claro. Hay que hablar. Hay que hablar dentro de Cataluña y hay que hablar también dentro de España. Estos días había unas declaraciones políticas, concretamente Pablo Iglesias, diciendo que de la misma forma que hay que asumir la plurinacionalidad de España, va a haber que asumir la plurinacionalidad de Cataluña, porque desde luego parece que la nación española en Cataluña, si podemos ponernos solemnes, ha hablado también que quiere ser respetada en sus voces. Y eso obliga a un diálogo dentro de Cataluña y nos obliga también a un diálogo dentro de España. ¿Y un diálogo sobre qué? Es decir, porque es verdad que nos decían, claro, si la vía unilateral se abandona para hablar de la República Catalana, sigue siendo una vía unilateral. Entonces, ¿para hablar de qué? ¿Cuáles son? Es que se nos hace muy difícil imaginar los temas sobre los cuales se debería poder hablar, pero precisamente tal vez por eso merece la pena hacer un esfuerzo de cuáles serían aquellos temas, porque son las vías de salida, ¿no? Sí, pero en el debate político catalán, si tuviéramos en este momento una mayoría parlamentaria y política clara a favor de la República Independiente, el primer problema que tendría que resolver esa política independiente es cómo resuelve el respeto a la parte de su ciudadanía que se considera fundamentalmente española. Alguien ha dicho, es que con el proceso independentista estamos declarando extranjeros a nuestros vecinos. Pues desde luego no es buena forma de empezar un proyecto político con el que construir una nueva ilusión nacional. En ese sentido, pues las herramientas que hay en el derecho comparado que nos valdrían para el debate español y para el debate interno catalán, como es la tantas veces nombrada Ley de Claridad canadiense, podrían contribuir. Ahora, desde el punto de vista
del debate político español, pero con una derivada en Cataluña, si tuviéramos a día de hoy una mayoría clara en escaños y en votos de las fuerzas políticas que han defendido el artículo 155, su proyecto para el día siguiente de esa victoria respecto a la población importantísima en Cataluña que se identifica con un programa independentista, que es: ¿os aguantáis? Y desde el punto de vista del debate interno en el conjunto de España, se nos llena la boca con la reclamación de la unidad de España, que a mi juicio creo que ha peligrado poco en este proceso. Ahora, si suponemos que está en peligro, ¿qué estamos dispuestos a hacer por salvar la unidad de España? ¿Dar porrazos a compatriotas? Es la forma de convencerles de que España es un proyecto sugestivo de vida en común, que por otra parte es lo que decía, creo, José Antonio Primo de Rivera. Es decir, nuestra idea del proyecto español para Cataluña es la falta de respeto. Claro. Y en ese camino creo que soluciones que se están barajando, como el cambio constitucional o como el referéndum, yo como jurista soy poco partidario de los referéndums, pero creo que en una situación como esta habría que votar. Pero ¿en este momento se puede votar? Yo creo que en este momento estaríamos a lo que en los conflictos se habla a veces de medidas de restablecimiento de la confianza. De que aceptes que la persona con la que te vas a sentar, con la que no estás de acuerdo, es una persona con la que puedes hablar porque te va a respetar igual que tú la respetas. Y en ese sentido habría que extremar las medidas del respeto, y para eso el derecho ofrece herramientas. Yo lo preguntaba también por el hecho de que hoy, por ejemplo, Ricardo Molero publicaba un artículo sobre Cataluña donde decía básicamente dos cosas. El proceso de redistribución de la renta será principalmente entre hogares y solo parcialmente entre comunidades autónomas, y los desequilibrios territoriales de una economía como la española se deben principalmente a un modelo productivo desestructurado. Esto tiene poco que ver con lo de las balanzas fiscales que hemos estado hablando y que ha dotado de gasolina para el discurso nacionalista de un lado, nacionalista de otro. ¿Es posible imaginar una salida progresista de este proceso? ¿Una configuración y un encaje de Cataluña que permita configurar una salida progresista de la crisis en general en el conjunto del Estado, Miguel? ¿O nos hemos quedado huérfanos los progresistas durante este proceso? Pues no sé, yo creo que el tema de las balanzas fiscales es un debate un poco falso, porque en un Estado que funciona, las balanzas fiscales regionales son irrelevantes. Y entonces, no sé, en Estados Unidos, en un Estado federal, nadie habla de balanzas fiscales estatales. En Alemania sí que se preocupan más de eso, porque tiene un poco más de desconfianza entre partes de países y otras, pero en Estados federales como Estados Unidos, el gobierno federal, de hecho, tiene una política de poner proyectos federales en los estados más pobres y tal, como una manera de redistribuir, pero nadie computa el saldo positivo de Nueva York o de California, el saldo negativo de Alabama, y dice que Alabama nos roba. Es decir, no, o sea, eso no se le ocurre a nadie, ¿vale? Esas balanzas no se computan. Entonces, me parece que es un debate un poco falso, sobre todo porque en una economía integrada como la española, que puede estar un poco desestructurada, pero es una economía unitaria, uno puede abrir una empresa en un sitio, resida uno en ese sitio, puede vender en tal sitio o en otro sitio, puede mover bienes y servicios. Entonces, el hecho de que el gasto ocurra de manera contable en una comunidad autónoma o en otra es prácticamente irrelevante en muchos aspectos. Entonces, se quiere poner el acento en eso y, claro, el debate que ha habido sobre cuánto vale realmente la balanza fiscal ha sido feroz, porque, claro, cada uno lo calcula distinto, ¿no? Y le saben que si 16.000 millones de euros al año, que si no son 6.000, que si es cero, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es un debate un poco falso. Bueno, hemos llegado al final del programa. Yo creo que los tres nos quedaríamos un ratillo más o 2 ratillos más hablando, pero como parece que la situación no va a solucionarse mañana, a lo mejor tenemos que quedar dentro de no mucho para volver a evaluar los costes económicos, las posibilidades políticas del proceso. En cualquier caso, ha sido un placer. Miguel, Javier, Nuria, gracias por haber estado con nosotros y os esperamos en un próximo programa. Y nada, nosotros, como siempre, os queremos invitar a la próxima edición de ECO. Vamos a tener varios invitados que nos van a permitir hablar de un tema igualmente caliente, la regla de gasto que hasta ahora ha afectado
a los entes locales, pero que en buena medida puede empezar a afectar también a las comunidades autónomas en la medida en que empiecen a entrar en situaciones de superávit. Bueno, pues como veis en ECO no tratamos temas fáciles, pero siempre queremos tratar los temas desde el rigor de la heterodoxia, desde el rigor de dar un punto de vista diferente. Como siempre os convocamos tanto a difundir el programa como a la próxima edición de ECO. Muchas gracias y buenas noches.